Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Internacional. Esta vuelta para tener la charla política de todos los lunes lo tenemos a el diputado provincial Rubén Darío Galassi del Partido Socialista. Es presidente del Bloque Socialista en la legislatura provincial, pero además tiene una larga trayectoria como militante y como ocupando cargos ejecutivos en los gobiernos socialistas. Fue ministro de Gobierno y de Reforma de Estado del ex gobernador Antonio Bonfatti. Durante la gobernación de Hermes Wiener fue secretario general de Comunicación Social de la provincia y anteriormente había ocupado un cargo similar acá en la ciudad durante la intendencia de Hermes Wiener del 95 al 2003. Así que, y casi licenciado en Comunicación Social. Así que hoy vamos a reunir en la charla política del día de hoy quizás los dos placeres que tenemos, que es la política y la comunicación. Bienvenido, gracias por venir, buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitar, es un gusto. Como hablábamos antes de empezar, generalmente hacemos una charla que empieza siempre por el panorama nacional, que te quería preguntar cómo estás viendo vos como diputado provincial, pero además como un referente de un partido que tiene una presencia también importante a nivel nacional, la situación actual del país. Con mucha preocupación, creo que compartimos el diagnóstico. Este es un proyecto económico, no es un proyecto político. Esa es mi caracterización de lo que es Cambiemos. Creo que vinieron a aplicar una serie de correctivos a la economía del país y lo han conseguido. Las cosas que algunos han descrito como errores creo que son consecuencias de algo deliberado. A lo mejor ha sido un poco más torpe de lo que algunos sectores esperaban, viendo que los ejecutores venían de la actividad que defienden claramente, pero es un proyecto económico, no le veo futuro ni perspectiva política, no es una derecha articulada como partido político, no tiene nada que ver con lo que existe en Chile o en Uruguay, ni hablar en Europa o Estados Unidos. Creo que su paso por la historia argentina va a ser fugaz, pero lamentablemente con consecuencias muy negativas. Podemos entrar en 10 diagnósticos puntuales de las cosas negativas de este gobierno, pero entiendo lo hablan todos los días. Sí. La semana pasada estuvo un representante de Cambiemos acá conversando con nosotros, un concejal rosarino, Agapito Blanco, que él veía el panorama electoral en la provincia de Santa Fe dividido en tercios. ¿Cómo, a nosotros nos llamó la atención porque consideramos que quizás, o por lo menos a título personal, 8 meses atrás uno podría haber pensado que Cambiemos podía ganar la provincia de Santa Fe. Hoy pareciera que no es un escenario posible. Sin embargo, él dijo que iba a ser una elección completamente reñida y que quien ganara iba a ganar por muy poco. Y perdón, y me sumo, en la ciudad también. Y en la ciudad también, dijo que iba a ser un panorama de tercios. De hecho, ganaron. Cambiemos ganó hace un año atrás, tanto la provincia en Santa Fe como en la ciudad. En las provincias, si se quiere, como se elegían diputados nacionales, en un escenario más marcado por lo nacional, pero en la ciudad también ganaron y todos ya nos mandaban a comprar calas porque nos veían muertos, pero creo que por revalorización de lo que como proyecto estamos haciendo en la ciudad y también, porque hay que admitirlo, por errores, producto de lo que errores o consecuencias negativas de un gobierno, no me quiero contradecir con lo que dije antes, por un modelo económico que están llevando adelante, muchos en Rosario y en Santa Fe han revalorizado al socialismo y al Frente Progresista. No imagino yo un escenario de tercios, veo un 2019, tanto en la ciudad como en la provincia, una disputa más con el Partido Justicialista. ¿Vos crees que la polarización nacional entonces, que probablemente sea la que oriente la elección del año que viene a nivel nacional, no va a repercutir acá a nivel provincial? En Santa Fe las elecciones por nuestra Constitución hay que adelantarlas y además por sentido común. Creo que en ese sentido la Constitución, sin prever lo que podía pasar, terminó siendo sabia y nosotros tenemos que elegir gobernador entre 90 y 180 días antes del recambio, que es el 10 de diciembre. Y la ley nacional establece las elecciones primarias segundo domingo de agosto, general cuarto de octubre, con lo cual tenemos que hacerla por separado. Pero es sano para la ciudadanía que puedan participar de procesos electorales diferenciados y no estar condicionados por el debate nacional.
no hubo nunca en Santa Fe un reflejo automático de lo que pasaba a nivel nacional. Cristina ganó claramente en el 2007, me voy un poco más atrás, y si me voy al 99, la Alianza ganó la nacional y Reutemann ganó la provincial. En el 2007 Cristina Cobos gana la nacional y Wiener gana la provincial. En el 2011 vuelve a ganar Cristina y Bonfatti gana la elección provincial, y en Rosario siempre ganamos nosotros con distintos presidentes. Entonces hay en ese sentido un análisis y una votación diferente. Así que no veo escenario de polarización. Sí veo que Cambiemos, insisto, tuvo mucho de espuma. Hoy su inconsistencia y además su plan económico, que es lo que define, le está haciendo pagar un costo en muchos lugares, y los que indirectamente se beneficiaron, más que con un proyecto de gobierno, porque yo no sé cuál es el proyecto de Cambiemos para Rosario, ni cuál era el proyecto del PRO Cambiemos con Delcel para Santa Fe. No quiero descalificar a nadie, yo a Miguel Delcel personalmente lo conozco, es una persona que en el trato me cae simpático, pero no tengo ninguna duda que no está preparado para gobernar Santa Fe, así que creo que hubiese sido un desastre para la provincia. Así que no veo que hoy, con todo esto, Cambiemos en el 2019 sea protagonista de la elección. Sí, insisto, veo más una disputa con un justicialismo que con posiciones incluso hasta antagónicas en sus representantes, va a generar una potentes también. Sí, sí. ¿Qué pensás de la posible candidatura de Gutiérrez? A ver, puede ser, también lo conozco, es presidente de la Corte, yo por eso, entiendo también. Mezclar esto y además tan hoy, crítico de que el Poder Judicial como pase al Poder presidente de la político. Corte, preside el Tribunal Electoral de la provincia, nada más y nada menos, porque nosotros tenemos, en el tema electoral no tenemos una ley específica, me estoy yendo a una cuestión técnica, pero es muy importante esto, no tenemos una ley que crea un juzgado electoral y entonces uno tiene un juez que, como está el juez penal, el civil y comercial o el de familia, se ocupa exclusivamente de lo electoral. Tenemos una secretaría electoral que hace todo lo administrativo y depende del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno, y después tenemos la intervención del Tribunal Electoral que preside el presidente de la Corte y lo integran 2 jueces más. Esto lo marco porque digo, si tiene en mente eso, debería dar un paso al costado rápidamente en su lugar y también, consecuentemente, correrse de todo lo que tiene que ver con lo electoral. Vos recién decías que el año pasado, después de las legislativas, le habían puesto calas al socialismo, o sea que lo daban por muerto. ¿Por qué pensás que el socialismo sufrió esos reveses electorales, por lo menos en las 2 últimas elecciones? No en la del 2007, sí, en la 2017, perdón. Y al que adjudicás ahora haberse reposicionado de nuevo. Bueno, algo dije, o sea, creo que méritos tenemos, más allá de que también tenemos errores y hay que reconocerlos, pero también creo que ha habido una expectativa desmedida en el proyecto de Cambiemos, que la realidad, insisto, está mostrando que todo lo que prometieron eran eso, era promesa. Yo siempre recuerdo los propios dirigentes de lo que era el PRO, después Cambiemos, y mucha prensa muy cercana a ellos cuestionaban el relato K, ¿no? Así lo definían. Yo creo que Cambiemos ha superado todo lo que conocíamos, porque, insisto, aún con diferencias, es innegable la consistencia de un proyecto político comparado con el otro. Tengo muchas diferencias con el kirchnerismo, pero creo que el kirchnerismo, enraizado en una historia vinculada al justicialismo, es un proyecto político popular. Podemos después entrar a analizar en qué discrepo, pero entiendo que Cambiemos ni siquiera es un proyecto estructurado sobre una idea a mediano plazo como son los partidos de derecha tradicional. Vos, yo le quería preguntar. Siempre digo, yo creo que es un accidente
en la historia de la Argentina, y me hago cargo de lo que digo. Y como tal lo vamos a padecer, como todo accidente, pero no ha venido para perdurar ni para dejar nada. Bien, no le ves chance más allá del 2019. No, y voy a trabajar para que no las tenga. En eso iba mi pregunta. Eso ¿Qué posibilidades hay del armado de un espacio de centro izquierda y con Miguel Lifchit a la cabeza? Yo creo que todas, lo dije en julio y algunos creían que era... ¿A la presidencial? Sí, yo creo que sí. Miguel Lifchit, no tengo ninguna duda que está mejor preparado, que tiene valores humanos y éticos que otros candidatos que aparecen no los tienen, y que además haber gobernado Santa Fe es mucho más difícil que gobernar Salta, gobernar la ciudad autónoma de Buenos Aires o gobernar el municipio de Tigre. Lo que implica gobernar Santa Fe no es una tarea para cualquiera. Y creo que en 12 años, como Partido Socialista, a pesar de ser chiquitos, de no tener estructura, Eso te iba a preguntar, donde sí. es el corazón de la política argentina, por el volumen que implica, que es el Gran Buenos Aires, no nos invalida. ¿Es fácil? Y creo que no, porque si no hubiésemos tenido otras oportunidades. Pero creo que hay que intentarlo, hay que plantar una bandera, construir esa alternativa, con la idea de que el límite es el proyecto de Macri y Cambiemos. Y después hay instancias institucionales para resolver ese dilema que estoy planteando como contradicción fundamental. Bueno, de hecho ahora se estuvo deslizando, el gobierno tiene como un mecanismo, un modus operandi, que es deslizar algunas noticias o algunos proyectos por los medios y después los lanzan, que es la idea de suspender las PASO. Pero ya han sacado la ley que las estableció el 11 de agosto y la general del 27 de octubre, así que ya está. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Y creo que hoy, como están las cosas, es inviable. Así que va a haber paso, va a haber elección general. No va a haber ganador en primera vuelta, así que la historia de Argentina se va a resolver en el balotaje. Ahí está la inteligencia también de los que, creo que la gran mayoría, que no queremos que este proyecto continúe, construir una alternativa que pueda ser amplia, contener a vastos sectores. O sea, no pensar en ganar en primera rueda, sino en ganar la final. Vos decías recién, de un lado, obviamente el límite es Cambiemos, y hay otro límite del otro lado. Para mí, en lo que hace a lo económico y a la destrucción de la pequeña y mediana empresa, de los puestos de trabajo, expulsar hacia la pobreza a millones de argentinos, no, pero sí con lo que fue la forma de gobernar y el protagonismo de algunos dirigentes del kirchnerismo, sobre todo en los últimos años. Personalmente tengo grandes discrepancias y creo que no harían un aporte a buscar una salida superadora al macrismo si insisten con volver atrás. Hace un rato comentabas un respeto y un entendimiento. Lo que por así digo, decirlo. perdón, para terminar, aunque creo no solo que hay millones de votantes que han acompañado ese proceso con otras expectativas e incluso dirigentes que puedan aportar a construir algo diferente. ¿Cómo crees que se puede, me antepongo a la pregunta, está bien. ¿Cómo crees que se puede llegar a seducir o qué tiene para proponer un proyecto liderado por Lifchit a ese votante? No, la diferencia es que nosotros no es un proyecto, o sea, Lifchit es el emergente de un proyecto, por eso hemos tenido 3 gobernadores y hemos tenido que ante cada elección, Santa Fe con Mendoza son las únicas que no tienen reelección, y nosotros pudiendo haber ganado en cualquier otra provincia, ganamos en Santa Fe. Entonces digo, no solo nos costó ganar Santa Fe, sino que después nos costó ratificar un rumbo, porque al no tener reelección, uno tiene que reconstruir un liderazgo cada 4 años. Sí, lo hemos hecho, con Bonfatti primero, con Lifchit después. Entonces, Sí, a nivel local también. Y a nivel local también. Y Miguel Lifchit creo que puede encabezar, por eso digo, un proyecto sobre la base de un núcleo de ideas con amplitud. Creo que vamos a si el objetivo principal es superar esta etapa del macrismo, creo que hay que ir a un proceso político con generosidad, que la resolución puede ser, insisto, la segunda vuelta, en donde todos cedamos un poco y prioricemos algunos puntos. Pero entiendo que Miguel puede representar una buena porción de la sociedad que acumule para derrotar a Cambiemos.
Y en la provincia de Santa Fe, ¿quién te gustaría que sea el candidato por el frente? ¿A gobernador? Uh-huh. Bueno, es una pregunta cantada. No, creo que no solo me gusta, creo que Antonio Bonfatti tiene todo para ser candidato a gobernador. Ya lo fue, tiene un largo recorrido, un reconocimiento y no pongo en consideración lo afectivo y personal, estoy hablando solo de lo político, así que pero sí, creo que por el socialismo nosotros tenemos nuestros mecanismos de resolución, lo vamos a hacer antes de fin de año, pero todo indica que va a ser Antonio. Es el candidato. Hay una cosa que vos dijiste recién, que bueno, que han ido renovando liderazgo. Yo creo que eso es un punto que le reconocen los demás partidos, por lo menos todos los políticos que han pasado por acá, la idea de el partido como un semillero de líderes y de ir renovando. Eso me parece importante, que quizás porque justamente a nivel nacional no tenemos esa renovación. Lo que nos ha dado a nosotros, siendo un partido chiquito de cuadros, los otros días una radio de Sunchales me preguntaba qué estaba haciendo el 30 de octubre del 83, y yo trabajaba en el LT8, pero ya militaba en el Partido Socialista, y recordaba eso, en ese momento las noticias, la radio era la que más rápido daba la noticia, no había redes sociales, no había televisión por cable, parece la prehistoria y tan viejo no soy, digo, pero yo trabajaba en LT8 y ahí llamábamos por teléfono, ahí íbamos juntando los móviles por el sistema UHF, iban dando los locales partidarios, dando lo que iban recogiendo del escrutinio definitivo, ¿no? Bueno, yo ya militaba en el socialismo y fue una sensación dual, porque mucha alegría por la vuelta a la democracia, pero también como militante socialista fue un porrazo, porque sacamos en Santa Fe 10.000 votos, digo. Y no en los tiempos históricos, porque cuando uno mira la historia de Santa Fe, 20 años después estábamos ganando la provincia, Wiener sacó 900.000 votos, entonces eso que fue un gran trabajo nuestro, hay que sostenerlo, viniendo, como decía, de un partido de cuadros chiquitos. Y se sostiene con una organización, porque si uno depende de una persona, pueden pasar muchas cosas, que la persona desvaríe y agarre para cualquier lado, puede pasarle lo que le pasa a cualquier mortal, que muera, y u otras contingencias. Cuando hay una organización, la organización tiene la capacidad de sostener un proyecto político, y creo que esa es la gran fortaleza nuestra. No tenemos ismos, es decir, yo he estado con Hermes desde los 18 años y nunca pronuncié la palabra vinerista, nunca bonfatista, lipchista, no lo concebimos. Somos de una organización que es el Partido Socialista, y ahí adentro somos todos iguales con distintas responsabilidades. Sí, me iba a preguntar por el candidato en la ciudad, que no parece tan claro. Candidata, perdón. Bueno, ese es todo un tema. Yo creo que viene, y no voy a decir ninguna obviedad. Creo que hay que también, la renovación implica más espacios para las mujeres, y no más espacio como concesión, sino como proyecto político. Nosotros acá tenemos, Mónica ha sido la primera intendente de Rosario. Creo que hay que reafirmar ese proceso histórico, que las mujeres han ganado por sí mismas, pero que las organizaciones políticas tenemos que sostener. Esto es un debate que siempre dicen, que se dé por naturalidad y van ocupando. No, yo creo que está lleno de hombres que si la organización no los ubica en tal lugar, no hubiesen llegado nunca. Y hay que empezar a poner a las mujeres también. O sea, por eso puede ser candidata o candidato, porque algunos dicen, no, ya fue una mujer, ahora en Rosario hay... Sí, hemos tenido 300 hombres, uno detrás de otro, ¿por qué no puede haber dos mujeres? Digo, ¿por qué no? Digo. Bien. Yo te escuchaba, ¿no? Y escuchaba la reflexión de Pablo también, que hablaba del Partido Socialista como un semillero de líderes, y yo estaba reclamando por lo mismo hace un ratito. Pero también estamos repitiendo los mismos nombres. Estamos hablando de Mónica Fein, estamos hablando de Antonio Bonfatti, estamos hablando de Miguel Lifshitz.
Digo, y no es algo que pasa solamente en el Frente o en el Partido Socialista, sino también, digamos, sabemos que el Partido Justicialista tiene estos inconvenientes. Seguimos escuchando los mismos nombres también en cierto sentido. ¿Hay dentro de la lógica partidaria una dificultad para que aparezcan nuevos líderes? ¿Vos coincidís con la reflexión de Pablo? A ver, siempre en la medida en que uno construye un proceso político, los que hacen bien las cosas no es material descartable, tiene que seguir jugando un rol. Y si es un liderazgo positivo, con más razón. Pero en Rosario no van a ser el candidato o candidata, no va a ser ni Lifchit, ni Bonfatti, ni Fein. Bonfatti va a ser candidato si el partido lo resuelve, entiendo que sí, pero no me quiero adelantar para que no digan que ya estoy anunciando cosas que no terminamos de discutir. Así de particulares somos los socialistas, pero somos así. Fue gobernador 4 años, está instalado, reconocido y hay un proyecto que lo sostiene. Pero hay un montón de otros lugares, por eso digo, que van a ser ocupados por gente nueva. De hecho, insisto, Rosario, ser intendente de Rosario es tanto más difícil que ser gobernador de Santa Fe. Rosario tiene una dinámica, es una sociedad muy particular. Creo que por eso Rosario es lo que es, con sus cosas positivas y negativas, pero es una ciudad distinta, no existe en el país. Y el nivel de exigencia de sus ciudadanos es particular, pero positivo. Pero para quien gobierna implica un esfuerzo que es como, ni hablar, comparado con provincias más chicas. Así que ahí va a haber una renovación seguro. ¿No crees que, bueno, con todas las dificultades que se le pueden avecinar a la Intendencia a partir del recorte del Fondo Federal Solidario, del traspaso del transporte, a cargo de subsidios, ¿no crees que les da un plus a usted el hecho de estar administrando, de saber cómo manejar la cosa por sobre otros candidatos? Sí, pero las dificultades económicas, aún sabiendo, son objetivas y va a haber que buscar recursos de otro lado. Porque, insisto, o sea, el ciudadano en Rosario, y está bien que así sea, ha incorporado a su vida cotidiana una cantidad de derechos que no está dispuesto a cederlos. Y está bien que así sea, pero uno dice, la salud en Rosario es gratis, y la salud es pública, no es gratis. O sea, tiene un costo, y el costo cada vez más alto. Y a nosotros nos enorgullece que uno poder decir que el hospital de niños tiene desde clínica general hasta trasplante de médula ósea. Pero eso hay que sostenerlo. Y además, entonces, en estos momentos de crisis, el traslado de pacientes del privado a lo público es mayor. Es mayor, sin duda. El transporte, con todas las críticas, es decir, hoy tenemos una flota moderna, tenemos un costo razonable y un servicio porque siempre los servicios hay que compararlos con lo comparable. Si ustedes me dicen, lo comparamos con Europa y pagan 2 o 3 euros o 2 o 3 libras y el Estado subsidia con otros recursos. Pero yo digo, comparemos con Ciudad de Santa Fe. O sea, Corral, que hoy es intendente de Santa Fe y quiere ser candidato a gobernador. Que me diga y que me muestre los colectivos, las frecuencias y el costo del transporte. Es todo privado, acá la mitad es pública. Pero digo, entonces hay que buscar recursos. Por eso nosotros decimos, bueno, cobrémosle a la cerealera, a los bancos. Eso te quería preguntar. Es injusto que nosotros tengamos que, injusto, esto quiero que se entienda, no este impuesto a la cerealera y a los bancos. Es injusto que la nación se retire de estas cosas, porque la nación se lleva fortunas de la provincia y no devuelve o devuelve muy poco. Toda la estructura impositiva del país, todos ustedes, los que nos están escuchando, viendo, cada vez que pagan, el 90% de la carga tributaria se va a la nación. ¿Cuánto vuelve? Muy poco por coparticipación, casi nada en obras y servicios. No hay obra pública, la salud es provincial o municipal, la educación es provincial, la justicia es provincial, la seguridad en un 90% es provincial, la justicia lo mismo, lo federal, la justicia federal es una islita, que es una vergüenza, que tendría que tener otra escala.
la educación, la universitaria es nacional, el resto es provincial. Entonces digo, ¿qué vuelve? ¿Qué obra pública? Vino a inaugurar, por ahí hablo más de lo que ustedes quieren. No, porque yo te quería preguntar algo relacionado a lo que decías. Inaugurar el intercambiador de circunvalación y la ruta 34. A mí me daría vergüenza ir a inaugurar una obra que el 90% le hizo el gobierno anterior y cuando no tienen nada de obras. O sea, la otra obra importante es el Belgrano Carga, también lo empezó el gobierno anterior. La 34, que va a ser a este ritmo, creo que va a ser autopista, qué sé yo, mis tataranietos podrán ir por autopistas unchales. Pero digo, es una tragedia porque mueren todos los días en esa ruta. Todo lo que cobran por retenciones, que yo estoy dispuesto a discutir eso, si está bien o está mal. Creo que hay que cobrar retenciones, sobre todo al sector primario, no al industrial, eso hay que fomentar la exportación. Pero no vuelve nada, ni siquiera vuelve para arreglar las rutas por donde salen esas riquezas. Claro. Y Federico Angelini, que pareciera que también quiere ser candidato a gobernador, eso no sé si está definido o no, pero respondía a esta ley que se aprobó en Cámara Baja de aumentar ingresos brutos y impuesto inmobiliario, y no sé si leíste lo que él te respondió, digamos, que la Nación cumple con la coparticipación perfectamente, que la provincia de Santa Fe tiene superávit fiscal. Y la Nación que cumple con la coparticipación es una declaración incorrecta. La ley de coparticipación establece lo que le corresponde a Santa Fe. La Nación no cumple, no es que es una decisión graciosa de Macri. Y para que hoy coparticipen los que están coparticipando, la provincia de Santa Fe tuvo que ir a un juicio a la Corte Suprema que lo ganó. Lo que sí es una decisión graciosa o discrecional de Macri es transferirles, sin haber tenido un fallo a favor a la provincia de Buenos Aires, entre este año y el que viene, 100.000 millones de pesos que van a rentas generales de la provincia de Buenos Aires para que Vidal pueda sostener su gobierno. Entonces, obvio que hay impuestos que se coparticipan, pero eso está por ley de coparticipación y lo único que hace es volver una parte de lo que tributan los santafesinos. No es que nos están mandando algo de lo que tributan los porteños. Pero igual, en esa estructura impositiva, es muy injusta con Santa Fe, porque buena parte de lo que el año que viene van a tributar los sectores de la economía primaria y de los sectores pymes exportadores, es un impuesto a las retenciones. 4 pesos por dólar. Y todo eso no vuelve. Como el impuesto al cheque que vuelve solo una parte. Y ellos lo manejan como quieren. Entonces, no es justa la estructura de coparticipación comparado con la cantidad de servicios que la Nación transfirió a las provincias. En los 80, 70, si se quiere, cuando el golpe militar del 76 empieza con este proceso de transferir a las provincias servicios a los ciudadanos, educación, salud, y lo consolida Menem en los 90. No vino en la misma proporción la coparticipación. Bueno, el discurso un poco que se bajó desde el Ministerio de Hacienda es que provincias ricas, nación pobre, para hacer todo este mega ajuste y joder un poco a las provincias. No, yo creo que el problema que tiene hoy la Nación es porque primero no quiso las primeras modificaciones tributarias que hizo, y las hizo en favor de los que más podían. Entonces, es verdad que ahí hubo una desfinanciación del Tesoro Nacional. Pero el problema que se le genera hoy a la Nación es que buena parte del presupuesto del año que viene se va a pagar intereses de la deuda externa que ellos mismos contrajeron. Entonces no le pueden echar la culpa a la provincia de algo que son responsables ellos. No, yo creo que Argentina es un país rico, lo que pasa es que es un país desigual. Y cuando vos tenés un país desigual, para ir achicando la brecha de la desigualdad y poder aspirar a hacer una sociedad más homogénea, ¿no? Donde todos nos vistamos de negro, de verde y vayamos a misa o seamos ateos, sino que la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene sea aceptable, les permita a todos vivir. Eso no se piensa resolver por el único camino en que se puede resolver los que creemos que el camino es la institución democrática.
y que es con una reforma tributaria. Entonces, la única manera de ir achicando esa brecha es un sistema tributario que el que tiene y puede pague mucho más. Acá en Argentina, entre el sistema tributario que de por sí no recarga el que más tiene, más la ilusión porque es altísima, es decir, Bueno, sí, es uno de los países con mayor ilusión impositiva de América Latina, seguro y el que la más. evasión. Entonces ahí es un combo que impide que el Estado, además hay que dar el debate de cómo el Estado tiene que ser más eficiente, estamos Eso claros. también. Digo, no podemos, siempre en eso es bueno. Yo leía los otros días un artículo en donde un país que habla de los argentinos también, que creo que es menospreciado, incluso los intelectuales consciente o inconscientemente también lo menosprecian, porque si fuera otro país lo usaríamos mucho más de espejo y de ejemplo. Estoy hablando de Bolivia. No imaginaba. Y Bolivia, yo leía un artículo de Evo Morales en donde decía que los empleados de la empresa pública, creo que de agua o de electricidad, no me acuerdo cuál de las dos, no podían ganar más que el empleado metalúrgico, porque si ellos cobraban su sueldo con el aporte de los contribuyentes. Bueno, esos son los debates que hay que dar. No podemos tener empleados, yo digo, empleados que cobren en algunos lugares más que el gobernador. Y eso es un debate que hay que animarse a dar en algún momento. No estamos hablando de la escala inferior de la pirámide, sino de algunos sectores intermedios y altos, de algunos del Poder Judicial. Ni hablar. Estoy dispuesto a darlo también en el Poder Legislativo. Creo que pero lo principal es modificar el sistema tributario. Ya que lo nombrás, ¿qué pensás del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial? No, estoy totalmente de acuerdo. A favor. O sea, es inexplicable Claro. que no paguen ganancias, además con los ingresos que tienen. O sea, sin embargo, hasta ahora no se hizo. No, y lamentablemente cuando se intentó hacer, hay un mecanismo que tiene el Poder Judicial, que es que ellos judicializan acciones de los otros poderes. Y es el único poder que a veces decide sobre el otro de manera inapelable. Nosotros hemos sancionado leyes que si el Poder Judicial no está de acuerdo, o no la aplica o la judicializa y no la aplica directamente, que es una vía, o buscan algún mecanismo de interpretación para declararla inconstitucional. Bueno, pero es un camino ese, el de quién controla a quién, que no termina nunca también, porque si tendríamos que poner a otro contralor al Poder Judicial, no sé qué pensar. No, el Poder Legislativo es contralor, pero también el mecanismo de juicio político, claro. Hoy, como está en nuestra Constitución, no le delega al Poder Legislativo el control, no digo absoluto, pero por lo menos determinante para poder avanzar. Hoy está, lo integran 2 legisladores, lo integran miembros del Poder Judicial y también del Foro. Entonces, yo digo, debería ser un mecanismo como si estamos por ley armando para el Ministerio Público de la Acusación y la Defensoría, que generan más equilibrio de poder. Pero volviendo a ganancias, es inexplicable que los jueces, personalmente a mí me daría vergüenza ser un funcionario público y estar con amigos, estar en cualquier reunión social, estar con mis hijos y decir, yo no pago impuesto a las ganancias y a lo mejor, no sé, ir al médico y el médico que me está atendiendo paga, o un empleado que tiene un ingreso determinado. Rubén, por último, que te habíamos avisado antes de la entrevista, una reflexión sobre lo que está pasando a nosotros que somos internacionalistas, lo que está pasando acá en América Latina, más que nada obviamente por la elección en Brasil, pero ¿qué pensás? ¿Por qué vos, como un referente de un gobierno, digamos, de izquierda, de centro izquierda, qué pensás que hicieron mal los anteriores gobiernos para que ahora emerjan este tipo de gobiernos? Bueno. O si crees que hay una ligación directa entre la falencia de lo anterior y el ascenso de esto. Creo que hay una crisis de representatividad que no es propio de Latinoamérica, sino que es de todo el mundo. Que es verdad que la democracia occidental ha mostrado sus limitaciones para resolver problemas. La crisis del estado de bienestar, que era, si se quiere, el ejemplo
el modelo a seguir por todos los que queríamos una sociedad democrática y con justicia, se está expandiendo a todos los continentes. Empezó en Europa y ha llegado a otros lugares. Pero bueno, el problema daría para otro programa muy extenso. O sea, nosotros tenemos un continente como África, que como no hay noticias porque los grandes generadores de información, que son los grandes medios de las corporaciones occidentales, a África, salvo que haya una tragedia. Una crisis humanitaria. Y ni tampoco, porque África tiene hoy millones de exiliados viviendo en campamentos y no son noticias todos los días. ¿Sí? Pero ni siquiera de otros países latinoamericanos tenemos muchas noticias, del Caribe o de... Exacto. Entonces digo, tenemos países que no han tenido nunca la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Sí. Y tenemos esto, 700 millones de seres humanos que hayan nacido donde nacieron, que hoy están desplazados por problemas de la naturaleza, por el hambre o por las guerras. Y bueno, y tenemos en el medio fenómenos de la política como esto. O sea, creo que es un llamado a la reflexión, pero no es nuevo. En el principio del siglo XX, fenómenos parecidos a lo de Brasil sucedieron en Europa. Creo que no hay que relativizarlo. Yo jamás saludaría la decisión del pueblo brasileño. Creo que lo lamento, me entristece. No puedo, como otros dirigentes políticos, felicitarlos. Porque los que llegan, porque la historia está llena de ejemplos de autoritarios que usan la democracia para llegar al poder y después eliminan todos los rasgos positivos que tiene la democracia, desde la libertad u otros tantos derechos. Generalmente terminan en tragedia, así que ojalá no, pero no le veo un buen destino. Como para responderte, una de las cosas que no hubiese hecho, si me hubiese modestamente tocado opinar en Brasil, no hubiese insistido con una candidatura de Lula, sabiendo que era muy difícil que lo podía hacer, y hubiese apostado por Haddad mucho tiempo antes, que fue un buen ministro de Educación, que era un hombre con aptitudes para defender un proyecto político. A veces esto es lo que temo para Argentina, que nos encerremos en vueltas al pasado creyendo que es la única salida y no nos animemos a construir algo para el futuro que puede ser mejor. A veces querer volver para atrás empeora las cosas y la historia nos muestra que siempre se puede estar peor, lamentablemente. Bueno, Rubén, te agradecemos por haber venido. No, gracias a usted. ¿Cómo la pasaste? ¿Te sientes cómodo? Muy bien, me quedó pendiente para el próximo hablar de comunicación y política. Bueno, eso fue todo. Fue la charla política con Rubén Galassi. Ya venimos con el segundo bloque de Café Internacional.